Buenas tardes, somos el grupo número 4 conformado por Natalia Rojas y mi persona, Olga Ann María Angarita. Tenemos a cargo el desarrollo del capítulo 2 del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Ley 1098 del 2006. Artículo 50. Entiéndase por restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. La base de nuestro proyecto es un artículo escrito por Juliana Troncoso, publicado en el Cross Media Lab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el año 2020, titulado Los hijos de Maite, así es la adopción en Colombia. Podemos encontrar 3 historias de personas que cumplen la premisa de la Ley de Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Como caso número 1 podemos mencionar Elsa Janet, rescatada de un hospital de Bogotá por la trabajadora social con tan solo 4 años de vida. Su hermana la vendía para hacer trabajos y pasaba de familia en familia, y la última la maltrató tanto que terminó en el hospital con grandes quemaduras y en silla de rueda. Habla el artículo 51 del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el 52 de la verificación de la garantía de derechos consagrados en el artículo 1 de esta ley. En el artículo 53 podemos encontrar medidas de restablecimiento de derechos, los cuales se cumplen al momento que la trabajadora social realiza contacto con la institución sin ánimos de lucro Mi Segundo Hogar, encargándose ellos de la terrible situación de Jenny. A los 10 años, Jenny fue adoptada por una mujer que le brindó un hogar en Estados Unidos. En el artículo 61, la adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Caso número 2. Claudia es la madre de Sebastián, adoptado hace más de 20 años. Cuando ella tomó la decisión con su esposo, se dirigieron a Bienestar Familiar. Yo todo lo empecé directamente con el bienestar. Yo no quería nada de comprar un hijo. El primer paso es hacer un curso. Es un proceso muy bonito. Nos hicieron talleres, miraron nuestra parte económica, pero era más bonito cuando nos preparaban para ser papás. El artículo 68 menciona sobre requisitos para adoptar. Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Luego de varios meses de trámites y solicitudes, lograron que les aceptaran la solicitud de adopción, primeramente como hogar de paso, ya que el niño no había sido declarado en abandono. Afortunadamente para ellos, ya en 6 meses se hizo la adopción oficial porque no había aparecido ningún familiar del niño. Artículo 57. Ubicación, hogar de paso. La ubicación en hogar de paso es la ubicación inmediata y provisional del niño, niña o adolescente con familias que forman parte de la red de hogares de paso. Procede la medida cuando no aparezcan los padres, parientes o las personas responsables de su cuidado y atención. La ubicación en un hogar de paso es una medida transitoria y su duración no podrá exceder de 8 días hábiles, término en el cual la autoridad competente debe decretar otra medida de protección. Además de estos artículos y medidas mencionados, existen otros artículos como ubicación en un hogar sustituto. Artículo 59 de la ley. Es una medida de protección provisional que toma la autoridad competente y consiste en la ubicación del niño, niña, adolescente en una familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesario en sustitución a la familia de origen. Esta medida se decretará por el menor tiempo posible de acuerdo con las circunstancias y los objetivos que se persiguen, sin que pueda exceder de 6 meses. El defensor de familia podrá prorrogarla por causa justificada hasta por un término igual al inicial, previo concepto favorable del jefe jurídico de la Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
En ningún caso podrá otorgarse a otras personas residentes en el exterior, ni podrá salir del país el niño, niña o adolescente sujeto a esta medida de protección sin autorización expresa de la autoridad competente. En cuanto a los artículos del 65 al 78, nos explican el proceso de adopción, cuando los padres dan su consentimiento de dar a su hijo o hija en adopción, el proceso que deben seguir las familias colombianas o extranjeras que quieren adoptar niños, niñas, adolescentes y la normatividad que rige para adoptar niños indígenas. También en los artículos se mencionan los requisitos y normatividad que regulan el proceso de adopción, donde prima y se da relevancia a la seguridad e integridad de los menores. Para las acciones de reclamación, nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la filiación consanguínea del adoptivo, ni reconocerlo como hijo. Sin embargo, el adoptivo podrá promover en cualquier tiempo las acciones de reclamación del estado civil que le corresponda respecto a sus padres biológicos, únicamente para demostrar que quienes pasaban por tales al momento de adopción no lo eran en realidad. La prosperidad de las pretensiones del adoptivo en este caso no extinguirá los efectos de la adopción, salvo declaración judicial que la ordene y previo el consentimiento del adoptivo. El adoptante deberá ser oído en el proceso. De igual manera, explica la forma libre y voluntaria a los padres biológicos de dar su consentimiento para dar a su hijo e hija o adolescente en adopción. Esto deberá ser manifestado ante el defensor de familia. Este podrá ser revocado en un término de 30 días y se hará efectivo un día después del parto. Para que este consentimiento sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que esté exento de error, fuerza y dolo y tenga causa y objeto lícitos. 2. Que haya sido otorgado previa información y asesoría suficientes sobre las consecuencias psicosociales y jurídicas de la decisión. El proceso de adopción se llevará a cabo cuando el niño esté en un estado de vulnerabilidad, cuando uno de los padres ha fallecido, sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica, certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el caso de los adolescentes que quieran dar su hijo, hija en adopción, tendrán apoyo psicosocial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De igual manera, contarán con este apoyo si quieren tener su hijo o hija. En el caso que el niño, niña o adolescente pueda ser adoptado, se le dará prioridad a la familia distinta a la de origen, excepto que la familia que tiene el cuidado del niño, niña o adolescente decida adoptarlo. Los requisitos para adoptar son los siguientes. Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptante y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente. Podrán adoptar las personas solteras, los cónyuges conjuntamente los compañeros permanentes que demuestren una convivencia interrumpida de por lo menos 2 años. Este término se contará a partir de la existencia de divorcio, si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos hubiera estado vigente un vínculo matrimonial anterior. En cuanto a la adopción internacional, esta se regirá por los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre esta materia. El ente regulador será el Instituto de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través del Comité de Adopción en cada regional y agencia y las instituciones autorizadas por este para desarrollar el programa de adopción a través de su Comité de Adopción, será la instancia responsable de la selección de las familias colombianas y extranjeras adoptantes y de la asignación de los niños, niñas y adolescentes adoptables. En la asignación de familia que realice el Comité de Adopción se dará prelación a las familias colombianas.
Los comités de adopción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las instituciones autorizadas estarán integrados por el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado, un trabajador social, un psicólogo y por las demás personas que designen, según sea el caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o las juntas directivas de las instituciones. Ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni las instituciones autorizadas por este para desarrollar el programa de adopción podrán cobrar directa o indirectamente retribución alguna por la entrega de un niño, niña o adolescente para ser adoptado. Todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de adopción serán reservados por el término de 20 años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar. Los padres juzgarán el momento y las condiciones en que no resulte desfavorable para el niño, niña o adolescente conocer dicha información. Los requisitos de acreditación para organismos o agencias internacionales que presten servicios de adopción internacional deberán incluir la prestación de pruebas que indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control financiero interno, así como auditoría externa. Se exigirá a los organismos acreditados y agencias internacionales que mantengan estados contables actualizados para ser sometidos a la supervisión de la autoridad central, tanto del estado receptor como del estado de origen. En la noticia que se escogió para explicar los artículos anteriormente mencionados se llama Los hijos de Maite, así es la adopción en Colombia. En este artículo se puede evidenciar el cumplimiento de los artículos anteriormente expuestos de la Ley de Infancia y Adolescencia. Describen cómo los niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad llegan a este hogar, el hogar de Maite, en búsqueda de protección, y es allí donde pueden recibir este amor y protección que tanto necesitan para un adecuado desarrollo psicológico, físico y emocional. De igual manera, en el artículo se narran varios casos y situaciones de niños, niñas y adolescentes que fueron adoptados por familias, quienes pudieron ofrecerles los cuidados y protección necesarias para cubrir sus necesidades, tanto afectivas como económicas. Al igual, en el artículo mencionan cómo se le da la oportunidad a estos niños, niñas y adolescentes de conocer sus familias de orígenes, ya que al crecer y llegar a la edad adulta, algunos de estos jóvenes que ya son mayores empiezan un proceso de búsqueda de sus familias biológicas, porque como ellos mismos lo expresaron, se sienten con un vacío que necesitaban llenar. Por eso es su necesidad de buscar sus orígenes. Vemos en el artículo cómo algunos de ellos logran reencontrarse con sus familias, un encuentro lleno de emotividad, sentimientos encontrados, pero con la satisfacción de saber de dónde provienen. En cuanto a la adopción de niño, niña o adolescente indígena, atendiendo a las facultades jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la adopción de un niño, una niña o un adolescente indígena, cuando los adoptantes sean miembros de su propia comunidad, procederá de acuerdo con sus usos y costumbres. Cuando los adoptantes sean personas que no pertenecen a la comunidad del niño, niña o adolescente indígena, la adopción procederá mediante consulta previa y con el concepto favorable de las autoridades de la comunidad de origen y se realizará de acuerdo con lo establecido en el presente código.